Muy buena noche, licenciado, maestrandos. Nosotros somos el grupo número 3, integrado por Amparo Rodríguez, Carlos Morales y su servidora Karen González. En esta ocasión nos corresponde hablarles sobre lo que es la NIA 540 y la NIA 550. La NIA 540 se refiere a la auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y de la información relacionada a revelar. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en relación a las estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y otra información que debe revelar, en concreto cómo se desarrollan considerando la aplicación de la NIA 315, la NIA 330 como algo otras estimaciones que puedan considerarse dentro de algo otras NIAs. Eh, la naturaleza de las estimaciones contables. Realmente la naturaleza de las estimaciones contables que se deben de considerar dentro del alcance es de algunas partidas que no pueden ser medidas con exactitud, sino que solo estimarse en los estados financieros. Algunas partidas, la naturaleza y la fiabilidad de la información es muy variada. ¿Por qué? Por lo que tienen que tener una base razonable, por lo cual, sobre la cual se considera su estimación, y adicional de eso, por lo mismo que es un registro que se realiza muchas veces a juicio, que no hay como que una documentación de soporte. Nosotros como auditores, dentro de nuestro alcance está el poder validarlas, y es muy importante porque habla de la NIA 315, porque acá puede existir un riesgo de incorrección material. También nos habla de un sesgo de la dirección, porque está muy ligado al riesgo, por ejemplo, de saldo de controles de parte de la administración, porque realmente es algo que se maneja más a criterio que es una estimación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta norma realmente trata sobre que el auditor debe de tener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las cuales se calcularon las estimaciones contables, las bases que se obtuvieron para registrarlo en los estados financieros y que estén reveladas oportunamente. Con relación a lo que son las definiciones, vamos a hacer mención de algunas de las que son las más importantes, que realmente sería lo que es una estimación contable, que esta es una aproximación a un importe en ausencia de los medios precisos. Otra muy importante también es la incertidumbre en la estimación. Esta incertidumbre es la que tenemos, que se nos puede generar como auditores por la susceptibilidad de una estimación contable, ya que la información a revelar relacionada a falta de una precisión inherente en su medida, ¿verdad? Que no podamos cuantificarlo con confiabilidad, y el sesgo de la administración, que también es la falta de neutralidad de la dirección en la preparación de esta información. La norma también establece algunos requerimientos, entre ellos están los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Dentro de ellos podemos mencionar como punto muy importante para poder cumplir con este procedimiento es el tener conocimiento del marco de información financiera que maneja la compañía y cuáles son las estimaciones que van relacionadas a este marco de información financiera. Otro punto es el modo en el que la dirección identifica las transacciones que requieren estimaciones. ¿Cuáles son las bases que la administración tiene y cómo identifica por qué esas transacciones no puedan ser medidas con fiabilidad? Son partes fundamentales dentro de la auditoría que nos sirven para poder valorar el riesgo en las actividades que van relacionadas. Otro punto muy importante que menciona la norma es la manera en que la dirección realiza las estimaciones contables. Entonces, es muy importante. Uno era cómo las identifica y la otra es la manera, cuál es la base para cuantificarlas, viene a dar al mismo punto. Entonces, esos son los requerimientos que la norma establece para que nosotros como auditores podamos alcanzar el objetivo de obtener la información suficiente y adecuada. Debemos de tener las bases necesarias para poder cuantificar cuál sería, cuál sería la base que tiene y poder tener el conocimiento de estos tres puntos importantes.
Como otro requerimiento de la norma también tenemos lo que es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Para realizar este procedimiento, la norma nos habla de la evaluación que realizará el auditor del grado de incertidumbre que existe en la estimación de acuerdo a la NIA 315. Entonces, acá nosotros tenemos que considerar lo que establece la NIA 315 para poder identificar y valorar estos riesgos. Pero también la norma nos habla que el otro punto importante sería si el auditor, a su juicio, considera que alguna estimación da lugar a un riesgo significativo. Entonces, esto es lo importante, tanto lo que establece la norma como también el poder manejar el juicio del auditor para concluir. Gracias. Continuando con los requerimientos de la NIA 540, tenemos las respuestas a los riesgos valorados. El auditor debe determinar sobre la base de la valoración realizada del riesgo de incorrección material varios aspectos. Entre ellos tenemos si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco de información financiera aplicables relativos a la estimación contable, si los métodos empleados en la realización de estas estimaciones contables son adecuados y si se han aplicado en forma congruente, así también si los cambios efectuados en relación con el periodo anterior son los adecuados en relación a las circunstancias. Para responder a los riesgos valorados de incorrección material, tomando en cuenta la naturaleza de la estimación contable, se debe evaluar si los hechos acaecidos hasta la fecha del informe de auditoría proporcionan evidencia de auditoría en relación con la estimación contable. Y se deben realizar pruebas sobre el modo en que la dirección realizó las estimaciones contables y los datos en los que dicha estimación se basa, si el método es adecuado a las circunstancias y si los supuestos son razonables. Se deben realizar pruebas sobre la eficiencia operativa de los controles relativos a la realización por la dirección de la estimación contable junto con la aplicación de procedimientos sustantivos adecuados. Realizar una estimación puntual o establecer un rango para evaluar la estimación puntual de la dirección cuando el auditor emplee métodos diferentes o concluya que es adecuado la utilización de un rango. Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos. Cuando existe incertidumbre en la estimación, en caso de riesgos significativos, además de otros procedimientos sustantivos aplicados para cumplir con los requerimientos, el auditor debe evaluar si los supuestos significativos utilizados por la dirección son razonables, la razonabilidad de los supuestos significativos empleados por la dirección o la aplicación adecuada del marco de información financiera aplicable, propósito y capacidad de llevar a cabo las actuaciones, el modo en que la dirección considera los supuestos o los desenlaces alternativos y los motivos de rechazo u otra manera en que la dirección haya tratado la incertidumbre en la realización de la estimación contable. Criterios de reconocimiento y medición. En el caso de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la decisión de la dirección de reconocer o no reconocer las estimaciones contables en los estados financieros y las bases seleccionadas para la medición de las estimaciones contables. Evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de las incorrecciones. Sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor debe evaluar si las estimaciones contables contenidas en los estados financieros son razonables de acuerdo al marco de información financiera aplicable o si contienen incorrecciones. Revelación de la información relacionada con las estimaciones contables. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada acerca de si la información revelada en los estados financieros relativa a las estimaciones contables es adecuada. Y en caso de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, evaluará la adecuación de la información revelada en los estados financieros acerca de la incertidumbre de la estimación existente. Ambos casos deben ser tratados de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Indicadores de posibles sesgos de la dirección. El auditor revisará los juicios y decisiones adoptados por la dirección en las estimaciones contables para identificar si existen indicadores de posible sesgo de la dirección y que estos no constituyan en sí mismos incorrecciones. Referente a las manifestaciones escritas, el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad sobre supuestos significativos empleados en la realización de estimaciones contables. Y referente a la documentación, la base para conclusiones alcanzadas por el auditor
sobre la razonabilidad de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos y la información revelada y los indicadores de posibles sesgos de la dirección. Buen día, continuando. Vamos a dar inicio a la presentación sobre la NIA 550, que es sobre partes vinculadas. Somos el grupo número 3. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el alcance de esta NIA, la cual se refiere a aspectos bastante importantes, que es sobre la responsabilidad que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y las transacciones con las partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. En concreto, esta va a desarrollar la aplicación de la NIA 315, la NIA 330, la NIA 240 en relación con los riesgos de corrección material asociados a las relaciones y las transacciones con las partes vinculadas. Naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Muchas transacciones con partes vinculadas se producen en el curso normal de los negocios. En tales circunstancias, puede que no impliquen un mayor riesgo de incorrección material en los estados financieros que transacciones similares con partes no vinculadas. Sin embargo, la naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas puede en algunas circunstancias dar lugar a mayores riesgos de incorrección material en los estados financieros, como las transacciones con partes no vinculadas, que pueden ser, por ejemplo, las partes vinculadas que operen a través de un extenso y complejo entramado de relaciones y estructuras con el consiguiente aumento de la complejidad de las transacciones realizadas con ellas. Pueden ser también los sistemas de información que pueden resultar ineficaces para identificar o resumir las transacciones, saldos pendientes existentes entre una entidad y las partes vinculadas entre ellas, las transacciones con partes vinculadas que puede que no se realicen en condiciones normales de mercado, que puede ser, por ejemplo, es posible que en algunas transacciones con partes vinculadas se efectúen sin contraprestación, y así vamos a ver también sobre las responsabilidades del auditor, que debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso cuando se haya planificado y ejecutado adecuadamente según de conformidad con las NIES. En lo que se refiere a las partes vinculadas, los posibles efectos de las limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores por razones tales como la dirección que puede que no conozca la existencia de todas las relaciones de transacciones vinculadas, especialmente si el marco de información financiera aplicable no llega a establecer. Las relaciones con partes vinculadas pueden ofrecer más oportunidades de colusión, de ocultamiento también o manipulación por parte de la dirección, y por consiguiente en este contexto, ante la posibilidad de que existan relaciones y transacciones con partes vinculadas que no son reveladas, es especialmente importante la planificación y la ejecución de la auditoría con el escepticismo profesional requerido en la NIA 200. Los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad facilitar al auditor la identificación y la valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y a las transacciones con partes vinculadas, vinculadas, y el diseño de procedimientos de auditoría que den respuesta a los riesgos valorados. Objetivos. Los objetivos del auditor son, con independencia del marco de información financiera aplicable, establezcan los requerimientos sobre las partes vinculadas, la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las partes vinculadas para poder reconocer en su caso los factores de riesgo de fraude debido a las relaciones y transacciones con partes vinculadas que sean relevantes para la identificación y evaluación de riesgos de incorrección material debido a fraude, y concluir sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida si los estados financieros, en la medida que se ven afectados por dichas relaciones y transacciones, puede que logren la presentación fiel o no inducen a un error según su marco de referencia. Y asimismo, en la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las relaciones y transacciones con partes vinculadas que se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente los estados financieros de conformidad con dicho marco. Ahora hablaremos sobre algunas definiciones, como la transacción realizada en condiciones de independencia mutua, que es una transacción realizada entre partes interesadas no vinculadas y que actúan de forma independiente entre sí, persiguiendo cada uno sus propios intereses. Y vamos a hablar sobre la parte vinculada. Una parte vinculada que es tal y como se define en el marco de información financiera aplicable. En el caso de que sea un marco de información financiera aplicable que no establezca requerimientos o establezca requerimientos mínimos al respecto, una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera, otra entidad sobre la cual la entidad que prepara la información financiera ejerce un control o una influencia significativa. Ahora veremos unos requerimientos, que son los procedimientos de valoración de riesgo y las actividades relacionadas, en el cual el auditor indagará ante la dirección sobre las siguientes cuestiones, como por ejemplo la identidad de las partes vinculadas a la entidad, así como los cambios con respecto al periodo anterior, la naturaleza de las relaciones existentes entre las entidades y las partes vinculadas, y si la entidad realizó transacciones con dichas partes vinculadas durante el periodo, y de ser así, este debe determinar el tipo y el objeto de dichas transacciones, compartir también con el equipo del encargado de la auditoría la información sobre las partes vinculadas, y el auditor también debe compartir con los restantes miembros del equipo del encargado la información que sea relevante que se haya obtenido sobre las partes vinculadas a la entidad, así como la identificación y la valoración de los riesgos de incorrección material que son asociados a las relaciones y las transacciones con partes vinculadas, en los cuales el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y las transacciones
transacciones con partes vinculadas y además determinará si alguno de dichos riesgos es significativo. También veremos las respuestas a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y las transacciones con partes vinculadas, en la cual el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los riesgos valorados de incorrección material asociados a las relaciones y las transacciones con partes vinculadas. Y para finalizar los requerimientos, veremos también lo que es la evaluación de la contabilización y la revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas, en los cuales que para la formación de una opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIE 700, el auditor evaluará si las relaciones y las transacciones identificadas como partes vinculadas se han contabilizado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable, y si los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas llegan a impedir que los estados financieros logren la presentación fiel en el caso de que el marco de referencia sea de imagen fiel y si en la causa de que los estados financieros induzcan error o según un marco de cumplimiento. Veremos también manifestaciones escritas. En el caso que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre las partes vinculadas, el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y cuando llegue a proceder de los responsables del gobierno de la entidad de que han revelado al auditor la identidad de las partes vinculadas y de que han contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones. Además, veremos la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría con relación a las partes vinculadas de la entidad. Y por último, la documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas identificadas y además de su naturaleza de las relaciones con las partes vinculadas. Y con esto damos por concluida la presentación sobre la NIE 540 y 550, con lo cual esperamos haber aclarado bastante dudas sobre estas NIEs y además sobre cómo debe ser su correcta aplicación para el trabajo de auditoría. Gracias.